¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente en un jueves contable con el profesor Alendro. ¿Y qué tal, licenciada Rosy? Hola, mucho gusto. Qué alegre estar con ustedes nuevamente. A ver, profesor, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues ¿Qué pensó para los youtubers que nos escuchan y que nos ven? Sí, es un tema bien importante, ¿verdad? Que se nos estaba quedando por ahí, pero ya nos acordamos de él, ¿verdad? Es el presupuesto, hablar del presupuesto, ¿verdad? Que es un tema bien importante. Pues primero vamos a dar una pequeña definición de lo que es presupuesto, ¿verdad? Ustedes saben que la palabra pre quiere decir antes, ¿verdad? Entonces dice, es la estimación anticipada, ¿verdad? Que se hace de los ingresos y gastos, ¿verdad? O ingresos, ¿verdad? Que una empresa va a tener durante cierto tiempo, ¿verdad? Porque el presupuesto puede hacerse por semana, por quincena, ¿verdad? O por mes, ¿verdad? O por trimestre si la empresa quiere, ¿verdad? Entonces, pues eso es el presupuesto, ¿verdad? La estimación anticipada de lo que vamos a vender, ¿verdad? Digamos en un mes, ¿verdad? Y lo que vamos a gastar en un mes, ¿verdad? Y a ver si nos queda algo, ¿verdad? De esa venta que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, entre los ingresos fijos, quiero decirle, ¿verdad? Que para hacer un presupuesto hay que tener presente, ¿verdad? Cuáles son los ingresos fijos y cuáles son los ingresos variables, ¿verdad? Porque de eso se componen los ingresos de una empresa, ¿no? Y de cualquier persona, ¿verdad? Ingresos fijos, ingresos variables. Entonces, entre los ingresos fijos tenemos, ¿verdad? No todas las empresas tienen ingresos fijos, pero hay una, ¿verdad? Que sí. Por ejemplo, si una empresa se dedica, ¿verdad? A dar en alquiler, ¿verdad? Locales comerciales, ¿verdad? O en venta, ¿verdad? Locales comerciales así a plazo, ¿verdad? Entonces va a tener ingresos fijos, ¿verdad? Todos los meses van a tener fijo, ¿verdad? De lo que está cobrando de renta, ¿verdad? Por dar en arrendamiento, ¿verdad? Locales comerciales. Ese sería un ingreso fijo, ¿verdad? También sería un ingreso fijo Netflix. en el caso, digamos, por ejemplo, de Netflix, ¿verdad? Que da en arrendamiento el servicio, ¿verdad? Para que uno pueda ver sus películas desde su casa, ¿verdad? Entonces, lo que Netflix recibe, pues, ¿verdad? Por la cuota que uno paga, ¿verdad? Mensual, ¿verdad? En el año son ingresos fijos también, ¿verdad? Porque es la misma cantidad que se paga todos los meses, ¿verdad? Luego también tenemos los colegios, ¿verdad? Los colegios, aunque dicen, ¿verdad? Que son entidades no lucrativas, ¿verdad? Pero no es cierto, todos lo sabemos que no es cierto, ¿verdad? Entonces, los colegios, ¿verdad? Reciben mensualmente, ¿verdad? Las colegiaturas que les cobran a los papás de los alumnos, ¿verdad? Entonces, ese es un ingreso fijo también, ¿verdad? Que tienen los colegios, ¿verdad? Porque todos los meses es la misma cantidad, ¿verdad? Que se pactó en el contrato que hizo al inicio del año, que se hizo al inicio del año. También tenemos las aseguradoras. Las aseguradoras, ¿verdad? Las aseguradoras cuando venden un seguro, pues, ¿verdad? Se paga por año, ¿verdad? O bien por trimestre, ¿verdad? La cuota que uno puede pagar, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad? Reciben un ingreso fijo, ¿verdad? Por la venta, pues, que hacen de una póliza de seguros, ¿verdad? Para las aseguradoras, ¿verdad? Es un ingreso fijo, ¿verdad? También tenemos oficinas de las oficinas de contabilidad, ¿verdad? En Guatemala existen muchas oficinas, ¿verdad? Donde llevan la contabilidad de varias empresas, ¿verdad? Que son oficinas compuestas por contadores públicos y auditores, ¿verdad? Que tienen también entre sus empleados muchos peritos contadores, ¿verdad? Pues estas empresas le cobran pues a las oficinas, a las empresas, ¿verdad? A las que le lleva su contabilidad una cuota, ¿verdad? Mensual. O una cantidad mensual, ¿verdad? Esa cantidad es mensual, no es fija la misma cantidad, ¿verdad? Porque el compromiso se hizo de cobrar tanto, ¿verdad? Mensualmente, ¿no? Por llevarle la contabilidad, ¿verdad? Entonces es un ingreso fijo para ellos, ¿verdad? Y luego tenemos también outsourcing. Sí, los servicios técnicos, ¿verdad? Y profesionales que presta outsourcing, ¿verdad? Que presta servicios técnicos o profesionales, ¿verdad? A otras empresas, ¿no? De toda clase de servicios, ¿verdad? Entonces se llaman ingresos fijos también, por los servicios que presta, ¿verdad? Y hay empresas también, ¿verdad? Que dan los servicios de limpieza, ¿verdad? A muchas empresas, ¿verdad? Entonces dan servicios de limpieza, ¿verdad? Entonces le cobran pues por ese servicio, ¿verdad? Una cuota fija cada mes, ¿verdad? Sí. Esas son empresas pues, que tienen ingresos fijos, ¿verdad? Por eso les decía al principio que no todas las empresas tienen ingresos fijos, ¿verdad?
Ahora, gastos fijos sí casi todas las empresas lo tienen, ¿verdad? Pero ingresos fijos casi no, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los ingresos variables, ¿verdad? Los ingresos variables son los ingresos, pues, que no son iguales todos los meses, ¿verdad? Van a ser diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa, ¿verdad? Entre sus ingresos variables tiene las ventas, ¿no? ¿Verdad? Las ventas de las mercaderías que hace, ¿no? Porque todos los días venden mercaderías, ¿verdad? Todos los días vende, pero es un ingreso variable, ¿no? Porque no es la misma cantidad que van a vender todos los días, ¿verdad? Varía, pues, ahí. Y en el mes, por supuesto, ¿verdad? No todos los meses va a vender lo mismo, ¿verdad? Hay meses que vende más y meses que vende menos, ¿verdad? Sí. Aunque bien cercanas las cantidades, ¿verdad? Esos son ingresos variables, ¿sí? También tenemos Intereses que perciben. los intereses, ¿verdad? Por ejemplo, si una empresa tiene un depósito en un banco, ¿verdad? O en otra fuente, esos intereses que percibe, ¿verdad? Que le pague el banco no van a ser iguales todos los meses, ¿no? Van a variar, ¿no? Porque puede ser, ¿verdad? Que la empresa retire dinero, entonces ya va a bajar su inversión, ¿verdad? Su depósito y van a bajar también los intereses, ¿verdad? O puede ser lo contrario, ¿no? Que la empresa aumente su depósito, ¿verdad? Entonces el banco le va a pagar más intereses, ¿sí? Entonces vengan ingresos variables, ¿verdad? Y también tenemos Divisas. la divisa, ¿verdad? Por ejemplo, las empresas, ¿verdad? Hay las casas de cambio, ¿verdad? Que venden divisas, ¿verdad? Entonces, pero ese dinero que reciben, ¿verdad? No siempre va a ser fijo, pues, ¿verdad? Porque hay veces que venden bastantes divisas y meses que venden pocas divisas, ¿verdad? Entonces, los ingresos van a variar, ¿verdad? Y también tenemos Gastos fijos. los gastos fijos. Ahora pasamos a los gastos fijos, ¿verdad? Los gastos fijos son las erogaciones, ¿verdad? Que hacen las empresas por muchos motivos, ¿verdad? Por muchos motivos. Entre los gastos fijos tenemos, por ejemplo, el pago de sueldos, ¿verdad? El pago de sueldos y bonificaciones, ¿verdad? Que más o menos se mantienen fijos, ¿verdad? Por un año, digamos, ¿verdad? Por un año, porque hay empresas, ¿verdad? Que cada año pues les aumentan, pues sea algo a los trabajadores, ¿verdad? Aunque les aumente más trabajo, ¿verdad? Entonces, pero les aumentan algo, ¿verdad? Entonces, va a ser un egreso fijo, ¿verdad? Al menos por un año, ¿verdad? Y luego también tenemos Arrendamientos. el arrendamiento, ¿verdad? A veces las empresas no tienen un local propio, ¿verdad? Sino que pagan arrendamiento, pagan alquiler, ¿verdad? Por su local que tienen. Entonces, ese arrendamiento es un egreso fijo, ¿verdad? Es un gasto fijo, ¿verdad? De todos los meses se paga lo mismo, ¿verdad? También tenemos entre los gastos fijos La publicidad. ¿verdad? A veces se hace un contrato de publicidad, ¿verdad? Con una empresa publicitaria por un año, ¿verdad? Por un año. Entonces, con la condición, ¿verdad? Que se va a pagar cada trimestre, ¿verdad? Tal cantidad, ¿verdad? Entonces es un gasto fijo siempre, ¿verdad? Las cuotas patronales. También tenemos para las empresas, ¿verdad? Los gastos, como les decía, estos gastos sí son para todas las empresas, ¿verdad? Entonces, las cuotas que se pagan, ¿verdad? Al IX, al INTECAP y al IRTA, ¿verdad? Esas las paga el patrón, ¿verdad? Es un gasto de la empresa, ¿no? Y eso es una cuota fija, ¿no? Solo va a variar, por ejemplo, si contratamos más empleados, ¿verdad? O despedimos a algunos empleados, ¿verdad? Como sucede ahora con la pandemia, ¿verdad? Que nos vimos obligados, pues, a despedir a algunos empleados, ¿verdad? Con dolor de nuestro corazón, pero no teníamos otro camino, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Va a variar, pues, la cuota patronal, ¿verdad? Pero solo en esos casos, ¿sí? Luego tenemos también, ¿verdad? Depreciaciones. Las depreciaciones, ¿verdad? Esas se calculan por año, ¿no? Por año, ¿verdad? Todas las depreciaciones, al menos en algunas empresas, ¿no? Ahora, en las empresas que hacen cierres cada trimestre, ¿verdad? O cada bimestre, o cada semestre, ¿verdad? En estas empresas, pues, la depreciación va a ser así, ¿verdad? Proporcional al tiempo que tienen cada cierre, ¿verdad? Pero normalmente todas las empresas calculan sus depreciaciones por año, ¿verdad? Sobre sus activos fijos, ¿verdad? Entonces va a ser casi la misma cantidad, ¿verdad? Todos los años, ¿verdad? También es un egreso fijo, un gasto fijo, ¿verdad? Porque las depreciaciones es un gasto para las empresas, ¿verdad? Luego también tenemos las amortizaciones, ¿verdad? De los activos intangibles, ¿verdad? Y de la inversión, como por ejemplo pagar los gastos de organización, ¿verdad? O los gastos de instalación, ¿verdad? En el caso de las fábricas, ¿verdad? Que pagan gastos de instalación de su maquinaria, ¿verdad? Entonces también esas cuentas se amortizan, ¿verdad? Y va a ser la misma cantidad cada año, ¿verdad? Y activos intangibles, ¿verdad? Que la empresa pudo haber pagado, por ejemplo, un derecho de llave, ¿verdad? O una marca, ¿verdad? Y patentarla, ¿verdad? Entonces, esos son
Amortizaciones, ¿verdad? Que se hacen igual, ¿verdad? Todos los años, ¿verdad? Sobre la cantidad que se pagó. El internet. Y luego el internet, ¿verdad? Que se paga también, ¿verdad? Mensualmente, ¿verdad? Es un gasto fijo, ¿verdad? Gasto fijo. Y luego tenemos los gastos variables, ¿verdad? Tenemos entre los gastos variables, tenemos, por ejemplo, Las bonificaciones. las bonificaciones, ¿verdad? No, perdón. Por productividad o horas extras. Las horas extras, más para que se entienda bien, ¿verdad? Las horas extras, ¿sabes? Que es una bonificación por productividad, ¿verdad? Entonces, las horas extras, el pago de las horas extras, ¿verdad? Es un gasto variable, ¿no? Porque no van a trabajar los trabajadores, ¿verdad? Las mismas horas todos los días, ¿verdad? Sino que varían, ¿verdad? Cuando la empresa tiene necesidad, pues, ¿verdad? De que trabajen más horas, ¿verdad? Pues se tiene que quedar trabajando más horas, ¿verdad? Y a veces no tiene necesidad, ¿verdad? Y a veces solo necesita una hora, ¿verdad? Más. Esos por eso son gastos variables, ¿sí? Gastos variables. Energía eléctrica. También la energía eléctrica, el pago de la energía eléctrica, ¿verdad? No siempre es la misma cantidad, ¿verdad? Digamos, peor en el caso de la fábrica, ¿verdad? Que cuando se quedan trabajando más tiempo, ¿no? Pues aumenta el pago de la electricidad, ¿verdad? Y cuando trabajan menos tiempo, pues también disminuye, ¿verdad? El pago de la electricidad también es un gasto variable, ¿verdad? Igual el agua, ¿no? Igual el agua, ¿verdad? También es un gasto variable y el teléfono también, ¿verdad? Es un gasto variable, ¿verdad? Porque algunos meses se paga tal cantidad cuando se habla mucho, ¿verdad? Cuando se tienen empleados que hablan mucho, ¿verdad? Y se les da permiso para que utilicen los teléfonos, ¿verdad? De la empresa, entonces el gasto aumenta, ¿verdad? Y también Comisiones sobre ventas. las comisiones sobre ventas, ¿verdad? Que se le pagan a los empleados de la sala de ventas, ¿verdad? Un porcentaje extra, ¿verdad? Sobre su sueldo. Eso lo hacen las empresas con el objeto de que los empleados, ¿verdad? Se preocupen por vender más, ¿no? Vender más, ¿verdad? Le conviene a la empresa y le conviene a ellos también, ¿verdad? Porque les van a pagar una comisión, ¿verdad? Sobre las ventas que hagan en el mes, ¿verdad? Y luego también Verde y negociación de divisas. también, ¿verdad? Cuando se venden divisas, ¿verdad? Hay casos en que las divisas se compraron, ¿verdad? A una cantidad mayor, pero como no hay venta, ¿no? Tiene que darlas en una cantidad menor, ¿verdad? Entonces es una pérdida para la empresa, ¿no? También sería un gasto variable, ¿verdad? El pago de impuestos. El pago de impuestos, ¿verdad? No todos los meses se paga el mismo impuesto, digamos el IVA, ¿verdad? Que se paga mensualmente, no todos los meses se paga la misma cantidad, ¿verdad? Porque depende de las ventas, ¿verdad? De cada mes. Si las ventas son variables, también el IVA que se paga mensualmente va a ser variable, ¿verdad? Igual sucede con el impuesto sobre la renta, ¿no? ¿Verdad? Si se obtiene más ganancia, pues se paga más impuesto, ¿verdad? Y si se obtiene menos ganancia, se paga menos impuesto, ¿verdad? Siempre va a variar, ¿verdad? El impuesto de la renta, ya sabe que se paga mensualmente o trimestralmente, ¿verdad? Sí. Siempre va a variar. Intereses sobre préstamos. Y los intereses sobre préstamos, ¿verdad? Ustedes saben que cuando uno recibe un préstamo, ¿verdad? De un banco, por ejemplo, ¿verdad? El banco le cobra intereses a la empresa, ¿verdad? Sobre los saldos, ¿verdad? Sobre saldos que quedan del préstamo, ¿verdad? No cobra la misma tasa de intereses. La misma tasa sí, ¿verdad? Pero va a variar, ¿no? ¿Verdad? La base, o sea, la cantidad, ¿verdad? Sobre que se aplica el porcentaje, ¿verdad? Va a ir bajando todos los meses, ¿no? Así cobran los bancos los intereses, ¿verdad? Y otras financieras, ¿verdad? Que cobran los intereses sobre el saldo de la cuenta, ¿verdad? Sobre el saldo de la deuda, quiero decir, ¿eh? Entonces es un gasto, ¿verdad? Variable también, oye. Y luego Los mantenimientos. los mantenimientos, ¿verdad? Que a veces se paga mantenimiento por el equipo, ¿verdad? Que se usa en la empresa, ¿no? Equipo de computación sobre todo, ¿verdad? Que se paga, hay quienes tienen un técnico fijo, ¿verdad? Para que les dé mantenimiento a las computadoras, pero hay empresas que les dan mantenimiento, ¿verdad? Cuando se descompone una computadora, ¿verdad? Me llaman al técnico, llega el técnico, pues ya ese es un gasto variable, ¿no? ¿Verdad? Un gasto variable. Papelería y útiles. Igual, ¿verdad? El consumo de papelería y útiles no siempre va a ser igual, ¿verdad? Todos los meses, ¿verdad? Hay veces que se hacen bastantes impresiones, ¿verdad? De la computadora y veces que no, ¿verdad? Ese es gasto variable también, ¿verdad? Lo que se consume. El pago a certificadores. El pago a los certificadores, ¿verdad? De las facturas electrónicas, ¿verdad? También varía, ¿no? Porque, ¿verdad? Si entre más facturas se emitan, pues va a aumentar el pago, ¿verdad? A ellos, ¿verdad? Pero si no se emiten muchas facturas, va a disminuir, ¿verdad? Ese es un gasto variable también, ¿verdad? Combustibles. Los combustibles, ¿verdad? Que se utilizan para los vehículos de la empresa, ¿verdad?
especialmente los vehículos de la sala de venta, ¿verdad? Las paneles, digamos, ¿verdad? Y los pick-up, ¿verdad? Que se utilizan para distribuir la mercadería, ¿no? Ese combustible que se consume es variable también, ¿verdad? Ese gasto, ¿verdad? Porque no siempre se va a consumir, pues, la misma cantidad todos los meses, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a hablar, ¿verdad? También para que si alguna persona nos esté escuchando, ¿verdad? Que no sea empresario, pues que no tenga empresa, ¿no? Sino que es una persona, ¿verdad? Que trabaja como empleado, ¿verdad? Empleado en relación de dependencia, ¿verdad? En una empresa, ya sea en una empresa o con el Estado, ¿verdad? Entonces, es empleado. Entonces, los ingresos de él, ¿verdad? Sus ingresos fijos van a estar, ¿verdad? En el sueldo que le pagan a él, ¿verdad? Mensualmente es ingreso fijo, ¿verdad? Igual la bonificación, ¿verdad? Que le pagan a él es un ingreso fijo también, ¿verdad? Y también tenemos, por ejemplo, si él tiene una casa extra, ¿verdad? Y la da en arrendamiento, ¿verdad? Ese arrendamiento que le pagan a él mensualmente, ¿no? Es un ingreso fijo, ¿verdad? Que lo va a tener todos los meses, ¿verdad? Y también... Ingresos variables. Ahora los ingresos variables, ¿verdad? Entre los ingresos fijos, pues que podría tener un trabajador, ¿verdad? Pues serían eso, ¿verdad? Casi no hay mucho. Pues ahora tiene más variables que fijos, ¿verdad? Sí. Entre los ingresos variables, perdón, podría tener, ¿verdad? El de horas extras, ¿verdad? O sea que si él trabaja horas extras, ¿verdad? Le van a pagar, pues va a tener ese ingreso, ¿verdad? Pero siempre va a ser variable porque no siempre va a trabajar las mismas horas extras, ¿verdad? Entonces, es un ingreso variable, ¿verdad? Si le pagan comisiones. Y si le pagan comisiones sobre ventas también, ¿verdad? Su ingreso va a ser variable, ¿verdad? Va a ser un ingreso variable, ¿verdad? Intereses sobre depósito. Intereses sobre depósito, ¿verdad? Si él tiene su depósito, ¿verdad? De ahorros en un banco o a plazo fijo, ¿verdad? Va a variar, ¿no? Porque no siempre le va a pagar la misma cantidad de intereses, ¿verdad? Va a variar según la cantidad, pues, que él tenga ahorrada, ¿verdad? Así van a ser los intereses también, ¿verdad? Ahora gastos fijos. Ahora, los gastos fijos, ¿verdad? Esos sí son bastantes, ¿verdad? Porque tiene muchos gastos. En primer lugar, tiene, por ejemplo, si paga arrendamiento, ¿verdad? Sí, Si no paga tiene arrendamiento, ¿verdad? Si no tiene casa propia, tiene que pagar alquiler todos los meses, ¿verdad? Es un gasto fijo, ¿verdad? Gasto fijo también, ¿verdad? Empleada doméstica. Si tienen una empleada doméstica, ¿verdad? Que les ayuda ahí en la casa, también, ¿verdad? Lo que le pagan a ella es un gasto fijo, ¿verdad? Porque todos los meses se le paga lo mismo, ¿verdad? También De colegiatura. el pago de colegiaturas de Si los tiene hijos, hijos. ¿verdad? Si tiene hijos, ¿verdad? Si tiene hijos, ¿verdad? Va a ser un gasto fijo también, ¿verdad? El pago de la colegiatura, ¿verdad? O si aún está estudiando también. Si aún está estudiando también, ¿verdad? Si ya cumplió los 18 y se mantiene por sí mismo, ¿verdad? Él tiene que pagar su universidad, ¿verdad? Y también Si tiene hijos, el pago del transporte. el pago de transporte, ¿verdad? Si tiene hijos, ¿verdad? Transporte para el colegio, ¿verdad? O sea, el bus escolar, ¿verdad? Ese pago es fijo también, ¿verdad? Gastos de refacción. Los también, gastos si para tiene- refacción, ¿verdad? Porque a los hijos, aunque se les preparen su sándwich bien nutritivo, ¿verdad? Siempre piden algo, ¿no? Porque hay tiendas en el colegio, ¿verdad? Sí. Piden algo para comprarse una agüita, ¿verdad? Para comprarse su hot dog, ¿verdad? Entonces, es un gasto fijo también, ¿no? Que todos los días será la misma cantidad, ¿verdad? Si compra carro, por ejemplo, lo está pagando. ¿Ah, ¿verdad? sí? Sí, también ¿Verdad? Si cuota. compra, si tiene Si vehículo, tiene, ¿verdad? Porque Si compró realmente su sale vehículo. bien comprarlo al crédito porque le incluye seguro, así financiado, ¿verdad? Sí, pues. Entonces se ahorra usted, es relativo, ¿verdad? Pero no es lo mismo desembolsar de un solo 50,000 quetzales, ¿verdad? Sí. Que pagarlo, le incluye seguro, tiene como que ciertas ventajas, pero se convertiría en un gasto también. ¿verdad? Sí, así es. Extracción de basura. Extracción de basura, ¿verdad? Que se paga todos los meses, ¿verdad? También es un gasto fijo, ¿verdad? Internet. Internet, ¿verdad? Si tiene internet en su casa, ¿verdad? También es un gasto fijo, ¿verdad? El cable también ya lo dijimos, ¿verdad? Sí. Y también lo que decía la licenciada Margarita, la cuota que paga si compra un bien al crédito. ¿verdad? Lo que tenga Correcto. que ¿verdad? Si pagar. compra un bien al crédito, ya sea su casa o un vehículo, ¿verdad? Es un gasto fijo, un pago fijo, ¿verdad? Que se hace todos los meses. También es un gasto fijo, ¿verdad? Sí, hemos visto que ahora mucha gente anda en moto, ahora Sí. hay muchas motos Sí. en Guatemala. Sí. Y vemos, ¿verdad? Que sí ha funcionado ese transporte, pero asumo yo, ¿verdad? Estoy asumiendo que las empresas de este tipo de transporte dan muchas facilidades, ¿verdad? Para comprarlas al crédito. Entonces pienso, ¿verdad? Que por También. eso también vemos, ¿verdad? Sí. Hoy también. por hoy, muchas motos en Guatemala. Sí.
Y la pagan a plazo, ¿verdad? Constancia, El plazo, el pago, la cuota que pagan es fija, ¿no? Durante el tiempo, ¿verdad? Que dure el pago de la moto. Después, los gastos variables, ¿verdad? ¿Será que da tiempo? No sé. Corregémoslo para otro Mejor día lo y así dejamos ampliamos para- para sí. todo el Para más. complemento, ¿verdad? Sí. Correcto. Todo. Espero que les haya gustado, ¿verdad? El tema de hoy, ¿verdad? Lo hicimos ahí bien despenicado, ¿verdad? Para que todo fuera bien clarito, ¿no? ¿Verdad? Entonces, les hablamos de las empresas y de las personas Que están en relación de dependencia, dependencia, ¿verdad? En las empresas. Sí, además hoy por hoy, hablando del presupuesto, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones que podemos usar que nos permiten ingresar toda nuestra información, ¿verdad? Y nos permite llevar un presupuesto, ¿verdad? Las agendas traían, yo me acuerdo, para hacer un presupuesto mensual, pero hoy pues la tecnología nos ha alcanzado y hay muchas aplicaciones donde uno puede llevar su presupuesto, que le permite pues ordenarse un poquito, ¿verdad? Así que acuérdense que el presupuesto es esa proyección que yo hago de lo que voy a gastar en un año. Entonces, o en el mes, ¿verdad? Este mes puedo hacer esto. Este mes me sobra para ir al cine, ¿verdad? Entonces, al final el presupuesto, ¿verdad? Nos permite tener una visión de lo que se supone que vamos a tener de ingresos y de lo que se supone que vamos a tener de gastos. Entonces, esperamos que esta cápsula haya sido de mucha utilidad para ustedes. Recuérdense que tenemos redes sociales. A ver, Rosy. Instagram. A ver. Facebook. Sí. Facebook tenemos. Otra, a ver. Ahí se me fue, no. TikTok. TikTok, ¿verdad? Sí, y por supuesto, YouTube, ¿verdad? YouTube. Entonces, esperamos Instagram, que sí. ¿verdad? Ah, sí, por supuesto. Esperemos, ¿verdad? Esperamos que si esta cápsula les gustó, la compartan, porque puede ser que les sea de utilidad a una persona. Así que Así es. nos vemos en un próximo jueves contable con el profesor Alenro. No se olviden que con el presupuesto, ¿no? Se da mejor control de los Exacto. ingresos y mejor control de los gastos. Ahí Así es. va pues. ¿Y usted ya tiene Se su cuida presupuesto? mucho. Ya. Ok. Ah, bueno, yo lo sé. Nos vemos en una próxima. Adiós. Hasta Se luego. cuidan mucho hoy.